Amamos a la gente. Estamos en la serie El impacto de la promesa, el fruto del Espíritu. Y antes de comenzar, yo quiero compartir con ustedes una data que posiblemente todos en cierta medida o la saben o la han escuchado. Pero pretendo que usted esté bien pendiente y la escuche, y voy a hacer unas preguntas con la intención de que podamos reflexionar. Dicen los que saben que en Puerto Rico el 93% de toda la población dice ser cristiano. Ese número es cerca de 3.1 millones de personas dicen ser cristianos en Puerto Rico. De ese 93% que dice ser cristiano, el 40% de ese universo de poco más de 3 millones dice ser protestante. Así que en ese universo de 3.1 millones hay un 40% que dice ser pentecostal, evangélico, presbiteriano, metodista, protestante. Si eso es interesante, más interesante es conocer y recordar que Puerto Rico tiene la mayor cantidad de iglesias por milla cuadrada del mundo entero. Hay más iglesias por milla cuadrada en Puerto Rico que en lugares que nos superan en extensión territorial. La pregunta que tenemos que hacernos: entonces, ¿por qué estamos como país? La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿por qué la vida de país, la experiencia de país, el testimonio de ese 3.1 millón de personas que dice ser cristiano no se ve reflejado en la vida de país? Y la pregunta que nos debe hacer reflexionar entonces es: ¿qué tú y yo podemos hacer o no estamos haciendo para marcar la diferencia en un Puerto Rico donde más y más se aleja de la verdadera presencia de Dios? Vamos a la palabra para establecer de modo bíblico el contexto. Y vamos a leer el versículo base que nos va a estar acompañando por las próximas semanas. Y está en el libro de Gálatas 5, versos 22 y 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y vaya conmigo al libro de Romanos, el capítulo 8, y voy a estar leyendo varios versos a partir del versículo 5. En la Nueva Traducción Viviente, y dice: los que están, escucha bien iglesia, lo que la palabra de Dios y el Espíritu Santo empieza a revelarnos a través de estos versículos. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y nunca lo hará. Por eso, versículo 8, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Por lo tanto, hermanos, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los invita a hacer. El verso 13: pues si viven obedeciéndola, morirán.
Pero si mediante el Espíritu Santo hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Voy a usar una historia bíblica que todos conocemos a la saciedad para poder establecer el contexto de lo que más adelante vamos a estar compartiendo. Pero necesito que me sigan, que sigan la línea de pensamiento, ni parpadeen para que no se pierdan. Yo tenía un profesor en la clase de cálculo en la universidad que el primer día dijo: esta clase va a ser bien rápida, el que parpadee se pierde. Parece que caí en un sueño profundo, me colgué 2 veces. Sí. Dios le dio una promesa a Abraham. Dios le dijo a Abraham que tendría una descendencia tan grande que sería imposible de contar. Y le dijo que a esa descendencia le daría un lugar, le daría una tierra para que ellos tomaran posesión de esa tierra. Cuando José muere, el pueblo de Israel cae en esclavitud en Egipto por más de 400 años. Allí estaban siendo sometidos y poco a poco, sin ellos tal vez darse cuenta, algo empezó a cambiar en el interior del pueblo de Israel. Y más adelante vamos a descubrir que ese tiempo que estuvieron sometidos a la esclavitud, que estuvieron sometidos al yugo del pueblo egipcio, el pueblo de Israel empezó a asimilar algunas costumbres, fueron incorporando a su pensamiento costumbres que eran contrarias a lo que sus padres les habían enseñado. Entonces, vemos como el pueblo de Israel, en medio de la esclavitud, empezaron a parecerse más a los egipcios y empezaron a perder en cierta manera la identidad que Dios había depositado en ellos. Posiblemente en lo externo seguían vistiendo con las costumbres del pueblo de Israel, pero dentro algo estaba pasando y se estaban pareciendo más al pensamiento esclavo, al pensamiento de los egipcios. Y claman, Dios escucha el clamor, envía a un libertador, envía a Moisés. Y Moisés conduce a la libertad al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel tuvo que estar 40 años en el desierto. 40 años donde Dios tenía que trabajar con su pueblo para que a través de ese tiempo ellos pudieran deshacerse de aquella contaminación que estaba dentro de ellos. Una contaminación causada por la esclavitud que los hacía una y otra vez volver al pasado y que los hacía una y otra vez quejarse contra todo lo que Dios estaba haciendo. Entonces, están ahí en el desierto. Dios los liberta de Egipto porque van en busca de la promesa. Van camino a lo que Dios les había prometido. Pero Dios necesitaba sacar algo antes de que llegaran a la promesa. Ese algo era la queja. Ese algo era el haberse acostumbrado al pecado, el haberse acostumbrado al pasado. Cantidad de veces leemos en la historia bíblica que cuando las cosas se ponían difíciles, iban donde Moisés y le decían: mejor hubiera sido que nos dejaras en Egipto y allí hubiéramos muerto, porque al menos teníamos comida, al menos teníamos un techo. La queja. Tenían hambre y Dios les dio de comer, les dio el maná.
Se cansaron del maná y querían comer carne y Dios le envió carne. Tenían frío y Dios les proveyó una columna de fuego para protegerlos del frío. Tenían calor y Dios les proveyó una nube que los protegía del sol. Dice que su vestido no se gastó. Dice que su calzado no se gastó. Dios estuvo todo el tiempo con el pueblo, con su pueblo, hasta llegar a la tierra prometida. Muere Moisés. Dios levanta un nuevo líder y trae a Josué. Y ahí está Josué con todo el pueblo de Israel al otro lado del Jordán. Solamente faltaba una cosa para alcanzar la promesa. Solamente tenían que cruzar el Jordán. La función de Josué como líder era guiar a todo el pueblo hacia la promesa. Pero había un gran problema. Y era que allá en la tierra prometida había unos gigantes, escucha bien, había unos gigantes que estaban poseyendo la tierra, que estaban ocupando el lugar de la promesa. Entonces Josué tenía que conquistar esos gigantes para sacarlos del lugar que le correspondía a la promesa. Y Josué sabía que a pesar de que era un buen guerrero, Josué sabía que a pesar de que posiblemente tenía un gran conocimiento en tácticas de guerra, necesitaba algo. Y eso es lo que la Biblia habla en Josué 1, versículos 7 y 8, que Dios le dice: sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucciones. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Escúchame, iglesia, esta es la parte importante. Para que tú y yo podamos ser cristianos que nos veamos diferentes. Para que tú y yo podamos llegar a ser cristianos que actuemos diferentes. Para que tú y yo podamos ser cristianos que enfrentemos la vida y las circunstancias adversas diferentes al mundo. Y podamos ser una posibilidad para este mundo que se pierde. Tenemos que sacar los gigantes que están ocupando el espacio en nuestro interior, que impiden que lo nuevo de Dios ocupe ese espacio. Yo no sé si estás entendiendo. Lo que estoy tratando de decirte es que cuando venimos a Cristo, ya hemos aprendido que cuando venimos a Cristo y entregamos nuestra vida a Él y lo hacemos a Él nuestro Salvador, la promesa del Espíritu Santo viene automáticamente a nosotros. Dice que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Pero como decía Pastor Popín, si queremos la llenura del Espíritu Santo, que es esa presencia rebosante que sobreabunda para que podamos impactar a los demás, tenemos que ser capaces de permitirle a Dios que ocupe todo el espacio. Por lo tanto, tú y yo tenemos que conquistar esos gigantes emocionales, esos gigantes del pecado, esas cosas que posiblemente están impidiendo la llenura sobreabundante del Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Me estoy haciendo entender? Tenemos que permitirle al Espíritu Santo que ocupe el lugar que a Él le corresponde para que Él pueda someter el alma, nuestras emociones, nuestra naturaleza pecaminosa a la voluntad del Espíritu Santo, y así, solo así lograremos ser diferentes en este tiempo. ¿Sabe? Hasta que no le demos el espacio que le pertenece al Espíritu Santo, vamos a estar viviendo una cristiandad incompleta.
Por eso es que decimos haber 3.1 millones de cristianos en Puerto Rico, pero esa realidad numérica no se ve reflejada en la vida del país. Vamos a ser cristianos incompletos que estamos sujetos a las emociones y estamos sujetos a las circunstancias de la vida. Quien marca la diferencia es cuando nosotros entendamos la necesidad de darle toda nuestra capacidad de almática y espiritual a la llenura del Espíritu Santo en nosotros. El impacto de la promesa. El diccionario Oxford define la palabra impacto de esta manera. Dice que es el choque violento de una cosa en movimiento con otra. Y dice que es la huella o el efecto producido por ese choque. Entonces, si vimos que la promesa fue el Espíritu Santo que vendría a morar en nosotros, entonces el impacto de la promesa no puede ser otra cosa que la huella que se debe producir cuando el Espíritu Santo y el poder transformador del Espíritu Santo choca con nuestra naturaleza humana, dejando una huella que algo en nuestro exterior está diferente. Es el choque del Espíritu Santo con nuestra predisposición al pecado. Cuando somos llenos del Espíritu Santo hay un choque que debe dejar una marca que da testimonio de que algo en nuestro interior está cambiando. Es un testimonio externo del poder transformador del Espíritu Santo en nuestro interior. Entonces, un cristiano que ha recibido la promesa, un cristiano que es lleno del Espíritu Santo, un cristiano que ha sido capaz de conquistar los gigantes que están impidiendo el mover del Espíritu Santo en tu interior, es un cristiano que tiene que ser diferente y se tiene que notar que somos diferentes. Nuestra vida tiene que dar testimonio de la llenura del Espíritu Santo. Nuestra vida, lo que hablamos, cómo enfrentamos las circunstancias, cómo enfrentamos los problemas, cómo enfrentamos la vida, tiene que dar testimonio de que el Espíritu Santo ocupó su lugar. Entonces el poder transformacional del Espíritu Santo marca la diferencia. Cuando eso pasa, iglesia, entonces empieza a manifestarse ante los demás el fruto de lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestro interior. Y ese es el fruto del Espíritu Santo. Te lo voy a volver a repetir. Estamos hoy hablando sobre el impacto de la promesa, el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo lo vamos a explicar más adelante. Pero no es otra cosa que el testimonio externo de la transformación interna realizada por el Espíritu Santo en tu vida. Voy otra vez. No vas a ser capaz de dar fruto en tu vida. No vas a ser capaz de que los demás vean el fruto de Dios en ti hasta tanto y en cuando tú no entiendas que tienes que abrir tu espíritu, tu corazón, a que el Espíritu Santo de Dios haga lo que Él sabe hacer para transformar tu interior de manera que otros lo vean en el exterior. Eso es el fruto del Espíritu Santo. Y fíjate que la Biblia lo llama el fruto del Espíritu Santo. Cuando lo leemos hay 9 características. Hay personas que hablan de los frutos del Espíritu, pero la Biblia es clara en identificar el fruto del Espíritu y hay una razón. La razón es que
no es plural, es singular, y es porque hay una unidad entre todas esas 9 características. Y esa unidad, la plataforma, la base, la zapata sobre la cual todas las 9 características se sostienen, es sobre la base del amor. Entonces, por eso es el fruto del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo transforma nuestro interior, cambia nuestro interior, nosotros tendríamos que ser capaces de dar fruto en cada una de esas 9 características. No en unas sí, en otras no. Entonces, el fruto del Espíritu, escucha bien, iglesia, es la verdadera esencia del poder transformador del Espíritu Santo de Dios. El fruto del Espíritu es lo que da testimonio, es la marca que todos ven en lo interior de lo que está ocurriendo en lo interior. El fruto del Espíritu no es, escucha, no es lo que tú y yo podemos hacer para Dios a través de nuestros dones y nuestros talentos. Los dones y los talentos son otra cosa. Los frutos del Espíritu no hablan de lo que tú y yo podemos hacer para Dios. Hay gente que hace muchas cosas para Dios y tiene grandes dones espirituales. ¿Sabes por qué? Porque el don del Espíritu es irrevocable. Hay gente que tiene el don de predicar de una manera increíble. Hay gente que tiene diferentes dones, pero su vida interior, la parte que Dios ve, la parte que importa verdaderamente, que es lo que está oculto, no habla de una transformación en su vida. Por lo tanto, el fruto del Espíritu no está hablando de lo que hacemos para Dios. Está hablando de cómo entonces nosotros vivimos para Dios. Está hablando de quiénes nosotros estamos siendo en Cristo. ¿Sabes? Jesucristo tenía todas las cualidades del fruto del Espíritu. Jesús vino a amar aún al más vil pecador. Jesús siempre mostró gozo. De él emanaba una paz sobrenatural. Jesús dio cátedra de lo que es ser paciente. Siempre mostró ternura y compasión por los demás. Jesús era benigno, siempre bondadoso. Fue la definición pura de fe. Fue manso hasta la muerte y siempre estuvo en control. Yo no sé si tú estás entendiendo. Yo no sé si yo me estoy haciendo entender. Pero estamos hablando que si tú y yo queremos ser capaces que otros vean lo que Dios está haciendo y lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestro interior, tenemos que dar fruto. Y ese fruto tiene que dar testimonio de que somos capaces de enfrentar la más difícil de las circunstancias como Cristo las hubiera enfrentado. Con amor, con gozo, con paz. El fruto del Espíritu no se logra con esfuerzo propio. ¿Sabes? Podemos modificar algunas áreas de nuestro carácter, pero eso nunca va a ser suficiente y lo más peligroso es que no es permanente. Si es bueno el que nosotros cada día nos esforcemos en ser mejores personas. Si es bueno el que nosotros cada día nos esforcemos en modificar esas áreas de nuestro carácter que nos están impidiendo relacionarnos de una manera saludable con los demás. Pero si queremos hacerlo de una manera permanente, de una manera que muestre una transformación, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Porque si solamente lo haces en tus propias fuerzas, es una zapata muy débil. Y no importa todo lo que trates de construir, una vez vayas subiendo en la construcción, vas a volver a caer. Por eso muchas personas que tratan de cambiar esas áreas de carácter en sus propias fuerzas, de momento viene una circunstancia adversa, viene algún problema inesperado, entonces
no podemos explicar por qué si llevamos 1, 2, 3 semanas sintiéndonos bien, relacionándonos bien en nuestra casa, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, en el trabajo, de momento viene un problema y todo se derrumba y vuelve nuevamente la depresión, vuelve nuevamente los pensamientos negativos, y es que lo estamos tratando de hacer en nuestras propias fuerzas. Por eso la zapata y el fundamento no es suficiente. En la vida práctica, todo lo que querramos construir, cuán alto querramos construir, va a depender directamente de la capacidad de resistencia del fundamento. Entonces, lo que estamos diciendo en esta mañana, iglesia, y el Espíritu Santo quiere que tú entiendas, es que cuando quieres cambiar esas áreas de tu vida que no están dando testimonio de Dios, necesitas fundamentarte sobre lo firme. Necesitas fundamentarte sobre el poder del Espíritu Santo que vino a morar en tu corazón cuando lo aceptaste, pero que cada día que te conectas a la fuente en búsqueda de intimidad con Dios a través del estudio de su palabra, en búsqueda de intimidad con Dios a través de la oración, en búsqueda de intimidad con Dios a través de la adoración, cuando venimos cargados y cansados a la iglesia y depositamos nuestras cargas delante de su presencia y podemos levantar nuestras manos y abrir nuestras bocas en sacrificio y alabanza, entonces empezamos a dar fruto del poder transformación del Espíritu Santo. Y aquí les va esto. Pachi, Juan Carlos, Pastor Rey, allá. Yo soy responsable de esto que voy a decir. Y especialmente me voy a dirigir a los jóvenes, aquellos 4 o 5 que ahorita gritaron. Pero también esto va para cualquiera que esté pensando casarse o que esté pensando buscar pareja. Asegúrate de ver la marca visible en lo externo de lo que el Espíritu Santo está haciendo en lo interior. Si te dejas llevar solamente por lo que estás viendo, si te dejas llevar solamente por lo físico, si te dejas llevar solamente por las apariencias de piedad, vas a llegar a una relación que si decides casarte, vas a tener cantidad de problemas que no vas a poder enfrentar. Y te digo más, no es ni siquiera suficiente que venga a la iglesia todos los días y todas las semanas. No lo es. Y ni siquiera es suficiente que esa persona, ese chico, esa chica te diga ser cristiano. Porque puede ser uno de esos 3.1 millones de personas en Puerto Rico que dicen ser cristianos, pero dentro no dan testimonio de que el Espíritu Santo está transformando. Entonces, ¿qué pasa? Te empatas en ese lío y después que te casas es que conoces al bocón, al gritón, al peleón, a aquel que hace todo lo opuesto a lo que es el fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, es gozo y es paz. Son las 3 características que me tocan repasar en los minutos que nos quedan. Empezamos por el amor. Cuando Dios hizo al hombre del polvo y cuando Dios hizo a la mujer de la costilla del hombre, en ambas ocasiones hay un denominador común. Si leemos y escudriñamos la palabra de Dios, dice que Dios sopló aliento de vida.
Cuando el hombre y la mujer fueron creados por Dios y Dios sopla aliento de vida, Dios impregnó en nuestro ADN la capacidad de amar, que es la esencia de Dios. La palabra de Dios dice que Dios es amor. Y si estudiamos la vida de Jesús, vemos que la esencia del Abba Padre, del Dios Todopoderoso, ahora en la persona de Jesucristo, vemos que el amor que Jesús mostró en su ministerio en la tierra fue un amor incondicional. Fue un amor que no estuvo nunca sujeto a las expectativas o a lo que la otra persona pudiera dar. Dios en la vida de Jesús se entregó completamente por amor. El fruto del Espíritu es el amor. Y si tú y yo nos pareciéramos más a Jesús en la forma de amar, entonces dar fruto entonces seríamos capaces de dar fruto en cualquiera de las otras características que más adelante en las próximas semanas vamos a estar compartiendo. La Biblia dice que conocemos el amor porque Dios nos amó primero. Entonces ahora nosotros podemos reflejar ese amor a los demás. La base del cristianismo está sustentado en 2 mandamientos: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces viene Jesús y coge esos 2 mandamientos y los une en uno y pone el estándar todavía aún mucho más alto cuando dice en Juan 13:34: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo, Jesús, Dios mismo encarnado, os he amado, que también os améis unos a otros. Está hablando de un amor incondicional y un amor sacrificial. Amado, si queremos dar fruto del Espíritu en el área del amor, tenemos que pagar el precio como lo pagó Jesús. Es amar a todos los demás aun cuando no lo sintamos. Esa es la diferencia entre cuando lo intentamos hacer en nuestras fuerzas. Siempre va a haber una condición. Está condicionado a lo que la otra persona te pueda dar. Pero el fruto del Espíritu, que ya hemos dicho que es el testimonio externo de la transformación interna del Espíritu Santo, nos hace movernos a amar a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros en el ministerio, a la gente que en ocasiones es difícil, y los amamos de manera incondicional, no porque se lo merezcan en ocasiones, es porque el Espíritu Santo en mi interior da testimonio de que soy capaz de amarlo, no importa qué. Es amar cuando no se lo merecen, es amar cuando nos desprecian y nos dan de codo. Es la capacidad del verdadero amor, solo posible con la ayuda del Espíritu Santo. Gozo, la segunda característica. Nehemías 8:10 dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando conocemos al Señor y somos llenos de la presencia del Espíritu Santo, ese gozo sobrenatural emana de nosotros y es lo que nos da las fuerzas para seguir. Escucha lo que es el gozo fruto del Espíritu Santo. Escucha, es
un profundo contentamiento y deleite en vivir según la palabra de Dios, y tener ese gozo en nuestro interior nos capacita para entonces aceptar los diferentes tipos de pruebas que vienen a nuestras vidas. No sé si es muy profundo o nadie me entendió. Pero el fruto del Espíritu, el gozo como fruto del Espíritu, es que siempre, no importa qué, vamos a sentirnos gozosos ante la más dura de las pruebas. ¿Qué es fácil? No. Mientras yo estudiaba esto, créanme, yo mismo me autodescarté para estar aquí en esta mañana. Porque de todas las debilidades que tengo, donde más difícil se me hace dar testimonio del fruto del Espíritu es en el gozo. Mire que hay cosas que me chupan el gozo. Sé que la mente de mi esposa está corriendo a 1000 revoluciones por minuto, pero no voy a entrar en ese terreno en esta mañana. David nos dijo en el Salmo 16:11, en su presencia hay plenitud de gozo. No es poca cosa, es la presencia de Dios. En la presencia del Espíritu Santo es donde único vamos a encontrar plenitud de gozo. Es poder llegar a la iglesia cansado por los problemas, desilusionado, descargado. Y es cuando al momento de adorar, como decía hace unos minutos atrás y como dijo Pastor Juan Carlos en su intervención en la adoración, nos conectamos con la presencia de Dios que está aquí antes de nosotros llegar. Es cuando me conecto con el fluir de su Espíritu y puedo levantar mis manos aunque no lo sienta. Empieza mi boca a declarar la grandeza de Dios. Empieza mi boca a declarar las maravillas de Dios, las maravillas que Él hace en mi vida. Entonces de repente las cargas se van. Entonces de repente la amargura desaparece. Entonces de repente la frustración y la desilusión son sometidas a la presencia y al poder transformador del Espíritu Santo. Y sin tú darte cuenta, ya no estás como llegaste. Ese es el gozo del Espíritu Santo en tu vida. Y por último, paz. Hay 420 menciones de la palabra paz en la Biblia. Por lo tanto, debemos deducir de manera lógica que la paz es una prioridad en la agenda de Dios para nosotros, para sus hijos. Es otra promesa. Dice que nos daría una paz sobrenatural que no podríamos entender con nuestra mente humana. La paz sobrenatural que solamente viene de Dios y que la produce el Espíritu Santo. Escucha cómo la defino en esta mañana. Es un descanso pleno en el control que tiene Dios sobre todas las cosas. Lo voy a decir otra vez. La paz sobrenatural de Dios que viene por el poder del Espíritu Santo es un descanso, es un Selah pleno cuando entendemos que Dios tiene el control de todas las circunstancias en tu vida. No hay circunstancia, no hay gigante más poderoso que nuestro Dios. No hay problema más grande
que la paz sobrenatural de nuestro Dios. Y ahora sí, en este momento yo lo voy a pedir un aplauso para el Señor. Oye, escúchame. La paz el fruto del Espíritu, la paz, es la armonía del ser humano con Dios. Es la armonía del ser humano con el mundo natural, con los demás. Es la armonía con nosotros mismos. Y solamente lo conseguimos con la llenura del Espíritu Santo. La paz que la Biblia habla es shalom. Es esa palabra hebrea que abarca un concepto mucho más amplio de lo que es la paz real. No es la paz que concibe el hombre como un estado emocional feliz. Es un estado de bienestar pleno del ser humano en el ámbito espiritual, que no depende de las circunstancias. ¿Sabes? Cuando permitimos al Espíritu Santo hacer lo que Él sabe hacer en nuestro interior, entonces podemos tener paz en medio de las adversidades. Puedes tener paz aunque estés pasando por una enfermedad. A mí me encanta ese testimonio en nuestros jóvenes, en esas dos chicas que han pasado por situaciones muy difíciles, una de un cáncer, la otra de un accidente, pero ellas han entendido a quién le han creído. Y en medio de un diagnóstico de cáncer, da gusto ver cómo esa chica adora y alaba al Señor cuando llega a este lugar. En medio de estar viviendo una situación difícil en su físico, da gusto ver cómo Laura adora al Señor. Termino con esto. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quieres que te repase nuevamente mi interpretación de la paz como fruto del Espíritu Santo? Escucha. Es la paz que se ve manifestada cuando se pueden levantar los más grandes vientos y la más alta de las tormentas. Es la paz que se ve manifestada cuando las olas crecen de una manera que sientes que tu vida, que la barca de tu vida va a zozobrar. Pero de repente te das cuenta que el Dios de la paz está dentro de la barca, allí en una esquina recostado, y de repente se levanta y con autoridad le dice a los vientos que enmudezcan, y con la autoridad le dice a las olas que se calmen, y la tempestad se rinde ante el poder de la palabra de Dios. Esa es la paz que Dios prometió para ti y para mí, si dejamos que el Espíritu Santo transforme nuestro interior, y entonces damos fruto del Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Saludos a toda nuestra familia que se conecta virtualmente con nosotros regularmente. En este tiempo difícil debemos reconocer que Dios ha sido bueno y ha traído provisión sobrenatural a nuestros hogares. Si Dios lo ha hecho contigo, te invito a ser parte de nuestro equipo ministerial, apoyándonos con tus donaciones para mantener al aire este poderoso mensaje que Dios nos ha dado, hasta que todos oigan. Puedes hacerlo hoy a través de las plataformas digitales que aparecen en pantalla. Que Dios te bendiga y que el Señor nos conceda junto a ti sanar a todas las familias de la tierra, una persona a la vez. Gracias por tu generosidad. Dios te bendiga.